Hola, mi nombre es Sofi y bienvenida a un nuevo video en mi canal. Primero que todo, no sé cómo habrá quedado el saludo. Extrañamente, o sea, ha pasado una semana, pero siento como si hubiera pasado más tiempo desde la última vez que grabé. No sé, este fin de año ha sido como, no sé, medio extraño. En general siento que noviembre ha sido como muy raro, como que ha pasado muy lento, pero a la vez siento que pasó muy rápido porque ya la siguiente semana es diciembre. No sé, está como muy raro la energía. Pero eso, sé que dije que iba a grabar una vez cada semana, pero también dije de que estoy muy ocupada justamente por el fin de semestre en la universidad, entonces eso, como que prometí de que en realidad iba a intentar simplemente no desaparecerme tanto tiempo. Y creo que en ese sentido lo he cumplido, porque estoy aquí de vuelta. Estoy grabando ahora y creo que eso es lo importante, que estoy de vuelta, ¿ok? Pero respecto a lo que quiero hablar, está bastante relacionado con el fin de semestre, ya que el día de hoy hablaré sobre uno de mis conflictos, por así decirlo, que he tenido tal vez este semestre o en general todo el año, no sé, o incluso desde que entré a la universidad, por así decirlo. Y creo que este video va a estar bastante parecido a lo que hablé hace un tiempo atrás. Creo que fue en el verano, o no sé, uno de mis primeros videos fue el tema de la validación académica, cómo era mi experiencia buscando la validación académica, si mal no recuerdo ese título del video. Y tiene harto que ver porque en ese video, y creo que en el video no me acuerdo ya, como el tema de la perfección, que yo hablé del tema de la perfección, tal vez aquí dejaré como las miniaturas de esos videos. Yo también hablaba acerca de que yo en algún punto en mi pubertad, a inicio de la adolescencia, yo como que empecé a buscar como un poco como desesperadamente, como me dio como un afán, sobre todo en la pandemia, de querer subir mis notas, de querer tener buen promedio, de ser una estudiante de excelencia académica. Y la verdad que, aunque se acentuó más, por así decirlo, ese deseo en pandemia, como sí, sobre todo en el 2020, 2021, yo en verdad este deseo de querer ser como buen estudiante lo traigo desde muchos años anteriores, como incluso en mi niñez, como en la etapa previa a la adolescencia. Y aquí yo recuerdo mucho como que yo era pequeña, no tenía las mejores notas y yo le comentaba como a mi tía, por lado materno, como de que yo, no sé, este año, el siguiente año quería tener como buenas notas o tal promedio, algo así le decía. Y me acuerdo mucho que me marcó mucho que una oportunidad que ella me comentó cómo me estaba yendo y así, y yo le dije que no tan bien. Ella me preguntó como por qué no me estaba yendo tan bien si yo había dicho, si yo le había comentado como que yo quería X nota como más alta y así. Y a mí me choqueó un poco eso porque fue como, oh, sí es cierto. Como que yo deseaba mucho como tener buenas notas y ser buena estudiante, nuevamente de excelencia académica, de las más destacadas, pero en verdad uno no sabía cómo, o sea, no sabía cómo tal vez el método de estudio, porque era chica, y siento que segundo, creo que influía mucho en mi autoconcepto, porque yo, tal vez puede ser que sea muy común en realidad como en muchas familias, es que yo no tenía mucho como ese refuerzo, por así decirlo, como positivo de que yo era inteligente o así, o por lo menos a mí como que yo no crecí como con ese autoconcepto como de mí misma, como de, sí, yo soy inteligente y así. Y es raro como decirlo, porque igual es como, no sé, es un poco como fuerte porque técnicamente todas las personas somos inteligentes y así, y capaces y todo el tema.
pero yo simplemente como que tenía como un poco como esta percepción de mí, como de que yo era una más del montón, por así decirlo, como que yo era muy promedio, y que yo como que de cierta forma no era de la misma clase que la gente que sí, no sé, que sí sacaba notas perfectas en matemática o en lenguaje y así. Y de eso igual quiero como hablar. Estoy sudando un poco con este suéter. Y es que gran parte de porque yo no me consideraba yo a mí misma inteligente, y aún me cuesta, es porque justamente creo que como en la sociedad chilena y en muchas como tal vez países, es como que se valora mucho más el tema de que seas bueno o buena en matemáticas, incluso como en lenguaje, en ciencias. Creo que específicamente esas 3 como asignaturas, aunque ciencias técnicamente son 3, pero esas, por así decirlo, son como las que más, por así decirlo, te asocian más, como que si te va bien en eso, ya, eres inteligente. Y entonces como a mí nunca se me dio súper fácil o me fue extremadamente bien en ninguna de ellas, yo tampoco me podía considerar a mí misma inteligente, ¿sabes? Tal vez esta sea como una experiencia como muy personal y tal vez personas no se sientan tal vez identificadas, no sé, pero sí fue como mi experiencia como de por qué yo no me consideraba inteligente. Y creo que recién ahora que estoy un poco más grande, me he dado cuenta como de la importancia que es que yo sí tenga ese autoconcepto de mí y sí tenga como esa, no sé si como buena autoestima, por así decirlo, como respecto a lo académico, por así decirlo, como respecto a mí misma en el área académica. Y respecto por lo mismo que yo desde pequeña nunca me consideré como inteligente o matea, como se dice acá en Chile, etc. Como yo veía que de cierta forma sí te daba cierto, no sé si la palabra es como estatus, pero sí te daba cierta como validación, sí tenía cierta validación del resto. O yo, no sé, yo simplemente como que de chiquitita como que admiraba a, no sé, a la estudiante que sacaba las mejores notas o a los estudiantes. Y como que yo empecé a querer eso porque yo también quería como sentirme como parte de ese grupo de inteligentes, ¿sabes? O incluso a veces como incluso la misma como validación de tu propia familia, en este caso mi tía, como de poder decirle, sí, me saqué, no sé, que sí me saqué no sé cuántos 7, que es como la nota más alta que en Chile, sí, me he sacado puro 6 y tanto, como que sí empecé como a querer mucho eso. Y aquí pasa como lo siguiente, que como que hubo un año en particular, o bueno, 2, o en realidad mis últimos 2 años en el colegio, donde a mí me fue bastante bien. Fue donde mejor estuve resultados, por así decirlo, en las pruebas y en las notas. Y curiosamente fue como donde menos presión sentí como de, sí, es que tengo que sacarme las mejores notas. No sentía tanta esa presión en mí misma, sino que simplemente fue como una meta que yo me impuse y fue como, sí, quiero tal promedio y así, y lo conseguí y yo estaba como de, yes, como que súper contenta. Pero, ¿qué pasa? Y aquí viene igual el punto del video. Y yo entro a la universidad y yo como recién había salido del colegio teniendo muy buenas notas, llego a la universidad y una de las primeras pruebas que hago, en las que estudié como un día, o sea, hubo un ramo, una asignatura en específico donde estudié como un día antes o 2 si se considera el mismo día de la prueba, y era mucha materia. Y yo dije, ya igual la hago. Igual me saco arriba de 6, igual me saco una buena nota. Doy esa prueba, pasa 1 o 2 semanas, me entregan la nota y era un rojo, ¿ok? Era una nota como muy baja. Acá en Chile era como, no sé, un 3.3, pongámosle, no sé, un 3 y tanto. Y yo aún me acuerdo como de la sensación que me dio, como decepción,
en mí misma y de vergüenza y de tristeza. Y no sé, creo que ya he contado como esta experiencia en particular, pero fue algo que me marcó mucho. Y yo incluso incluso había como no presumido, pero le había dicho a mis papás como sí, yo me voy a sacar para esta prueba un 6 y tanto. Y después me entregan la nota y era un 3 y tanto, como que yo me dio tanta como vergüenza y como decir, ¿con qué cara? O sea, ¿con qué cara voy a ir con mi mamá, con mi papá y les voy a decir como me saqué esta nota? Entonces yo literalmente me lo callé. Y todo ese día estuve como bueno, muy bajoneada, como de mal humor. Y entonces algo que no sé si también lo comenté, como en esa asignatura en particular, yo no sé si realmente algo pasó en mi cabeza que yo, todas las siguientes pruebas, como que uno esperaría que tal vez si te va mal en la primera prueba, tú dices, ya, para la siguiente voy a estudiar con más anticipación y voy a estudiar mucho más o lo que sea. Pero a mí más bien me dio como un tema de, como que sentí tanta decepción por mí misma y tal vez me sentí como tan poca cosa, por así decirlo, porque me había sacado una mala nota, que yo como que siento que yo misma me empecé como a autosabotear y como que ya nunca estudié como mucho más, por así decirlo, para las siguientes pruebas, como que siempre estudié como la misma cantidad. Y ya cuando me acuerdo que para la tercera nota, la última prueba, y también me saqué un 3 y tanto, tampoco había estudiado mucho, como que yo ni siquiera me sorprendí porque fue como, esto es lo que soy, como esto es lo que soy, esto es lo que yo puedo sacar. Porque si ya me saqué, como que tal vez en mi cabeza yo dije, como si ya me saqué un 3 y tanto, da lo mismo si por tercera o segunda vez me saco también un 3 y tanto. Entonces, justamente de esto como que quería hablar, como qué pasa cuando justamente tú no tienes como ese autoconcepto de yo soy capaz, de yo soy inteligente o yo sí puedo sacar buenas notas. Porque como digo, como en realidad yo no tengo como una base, por así decirlo, sólida de tener como confianza en mí misma en lo académico, porque solo fueron como apenas 2 años y fue en un sistema distinto que fue la escuela. Y fueron solo 2 años donde yo recién me saqué como buenas notas. Pero yo en realidad, también es importante que yo diga esto, el tiempo, ese corto periodo de tiempo que yo sacaba buenas notas en el colegio, yo tampoco es como que me empecé a considerar inteligente necesariamente. Como que sí gané un poquito más de confianza y me sentí como más orgullosa de mí misma, pero no fue como que cambiara totalmente mi autoconcepto. Entonces, claro, llego a la universidad, me saco esa mala nota. Esto fue mi primer semestre, mi primer año de carrera. Y bueno, y creo que ahora desde segundo, el segundo año en mi carrera se divide en como 2 semestres, como primera mitad y segunda mitad del año. Y ahora en este segundo año me ha pasado con un ramo que digamos que fue un ramo que como que se divide en 2 partes. Y justamente hay un ramo en la primera parte del año y después está como la segunda vez, como la otra parte del año. No sé si me expliqué, pero eso, porque hay como estadística 1, por así decirlo, y estadística 2 en el segundo semestre. Y a mí me ha pasado con este ramo que me ha costado más que el resto. Y esto fue como algo nuevo, porque incluso si el año pasado, por ejemplo, los ramos que más me costaron fueron como los más biológicos, los más como neuropsicológicos, como el cerebro. El hecho de que, uno, yo nunca he tenido el concepto de mí misma en que soy buena en matemáticas o que se me hace fácil. Segundo, tener estadística, que justamente está tan relacionado con la matemática. Y tercero, no tener como este autoconcepto y esta confianza de que soy inteligente. Mala combinación. Ok, muy mala combinación. Entonces, desde inicio de este año me ha costado como este ramo y siento que el hecho de que en el primer semestre de este año, a inicios, me haya costado, no me gustó tanto la asignatura, lo aprobé obviamente, pero ya después, cuando llegué ahora a este segundo semestre de este año y se complejizó un poco la asignatura, se me cambió el profesor, a un profesor que la verdad no me encantó tanto como enseñó.
la asignatura, me pasó de que yo, incluso si me costaba, y nuevamente uno pensaría, ya, si te cuesta vas a estudiar más, te vas a esforzar más, lo que sea. Nuevamente a mí me pasa algo raro en mi cabeza, que yo es como que me bloqueo y es como que al final no estudio, ¿sabes? Como que, porque tengo como tanto esta mentalidad de yo no voy a lograr entenderlo, o no voy a fracasar, o así, este miedo como al fracaso, que yo procrastino, lo alargo, y al final estudio como a muy última hora. Entonces, yo siento que eso es un tema igual que mucha gente como lidia, y el tema de justamente la procrastinación. Entonces también quería como hablar de eso en este video, como de cómo yo por lo menos vivo la procrastinación. Y siendo que en mi caso, por ejemplo, yo hace poco vi un video de un chico que decía que la flojera o la procrastinación era más bien como un miedo al éxito, como el que te vaya bien. Pero en mi caso, yo veo la procrastinación en el sentido de que te da tanto miedo de no cumplir con las expectativas y de fracasar, que al final es como que no lo haces. Y pospones esa actividad que tienes que hacer, ese rato de estudio. Y entonces cuando ya no estudias o estudias a último momento, lo único que sientes como culpa y como te autorreprochas de por qué no lo hice antes, por qué soy tan irresponsable o cosas así. Entonces al final es como un círculo vicioso muy feo. Y sí siento que es como uno de los como problemas que he vivido, y que específicamente en esta asignatura como que sufrí bastante, por así decirlo, fue el tema de la procrastinación. Porque como tenía tan poca como confianza en mí misma de que yo podía entender la asignatura, y yo simplemente como que no estudiaba. Era como, ni siquiera voy a intentarlo porque voy a fracasar. Pero fue como tanto una mentalidad como inconsciente, como que yo simplemente sabía que no estaba estudiando, pero simplemente era como que lo olvidaba, así como, ni voy a pensar en esta asignatura. O sea, ya cuando vea que va a ser como el control, la evaluación, ya ahí veo cómo me la arreglo para entenderlo en poco tiempo, pero no voy a como estresarme por eso. Entonces simplemente lo voy a olvidar y lo voy a dejar como así, lejos de mi cabeza, y simplemente enfocarme como en otras asignaturas que sí me gusten más o se me hagan más fáciles y así. Y creo que respecto a esto mismo de esta mentalidad de decir, no, es que no voy a entenderlo, no, es que voy a fracasar y así, nuevamente volviendo al tema del autoconcepto, una de las cosas que yo lamentablemente tengo como muy metida en la cabeza es que una nota me define mi inteligencia, y obviamente eso está arraigado gracias a las mismas creencias que tenemos como sociedad, y es que lamentablemente muchas personas, y siento que desde que somos chiquititas, como que asocian tus buenas notas como con que eres inteligente. Entonces como que nadie se va a cuestionar como la inteligencia de alguien si sabe que ese niño o esa niña saca las mejores notas. Entonces como que yo también tengo como esa creencia, por así decirlo, muy arraigada en mi cabeza. Entonces cuando justamente las veces que a mí me ha costado este mismo ramo y he sacado mala nota, me he sacado una mala nota, es como que refuerza como ese autoconcepto como de que no soy inteligente y que no soy capaz de entender la asignatura de la materia y así, los contenidos. Y sí es como un poco triste. De hecho, no sé, dato random, este año, creo que, no me acuerdo si fue el semestre pasado o que yo asistí como a una actividad en la universidad. Ahora mismo no me acuerdo de qué se trataba. Creo que también se trataba del tema del autoconcepto, no estoy segura, ya lo olvidé. Pero básicamente uno podía, nos reuníamos como en una salita X, y podía ir gente como de cualquier carrera y así. Yo fui todo el tema, y justo al finalizando la actividad uno podía dejar como papelitos como de, no me acuerdo si era como miedos o preocupaciones, inseguridades. Era algo así, como inseguridades, cosas por el estilo. Entonces
yo puse como algo así de que creía que una nota, que cuando me sacaba cuando me sacaba una mala nota, eso significaba que yo no era tan inteligente, una cosa así. Básicamente queriendo decir como si me saco una mala nota, yo como que creía que era tonta o que no era tan inteligente. Y fue como muy bonito porque entre todos como que empezamos, como eran papelitos así como anónimos, como que empezaban, como una chica y un chico empezaron como a comentar respecto a eso, porque la idea era como darle como una transformación a esa creencia o ese pensamiento y verlo desde otra perspectiva. Y a mí algo que me marcó mucho fue como una chica decía de que como que era normal el hecho de que te costara una asignatura y porque uno estaba como aprendiendo en la universidad. Y para mí fue muy loco porque incluso si ya lo había escuchado una vez, como hace mucho tiempo, esa frase de que uno en realidad venía a aprender en la universidad y así, como que ni siquiera me acordaba de eso, y entonces estaba tan metida en mi cabeza como de que no, es que no soy tan inteligente porque me va mal y no sé qué, no sé cuánto en esta asignatura, que se me olvidó eso, ¿sabes? Como algo tan importante como el hecho de que estoy aprendiendo y que debería ser más compasiva conmigo misma, pero a la vez, como soy una persona como tan perfeccionista y autoexigente, y nuevamente desde chica como que he tenido estos deseos de ser como estudiante de excelencia y así, el hecho de sacarme malas notas y de justamente también tener la creencia de que una nota define mi inteligencia, es como muy difícil afrontar de forma positiva el hecho de que me vaya mal una asignatura o que me cueste, porque nuevamente mi cabeza es como que no, es que todo debería ser fácil, todo debería ser como, todo debería dárseme bien, ¿sabes? Como que todo debería ser como fácil, ¿sabes? Para mí cualquier asignatura debería ser fácil y tal, cuando en la realidad es que no, ¿sabes? Como que hay asignaturas que te cuestan y es normal, ¿sabes? Y quiero como también, espero yo misma como metérmelo eso en la cabeza y decir que está bien si algo se me cuesta, y como poder como permitírmelo a mí misma, de permitirme a mí misma fallar, ¿sabes? Como fallar, no entender, aprender a pedir ayuda, weón, aprender a pedir ayuda. Y respecto a algo que dijo mi tía materna, mi tía de lado materno hace poco igual, es que yo como hace una semana, le dije que me estaba costando esta asignatura estadística y que yo quería tener como mejor promedio, y de que tal vez por culpa de esta asignatura no iba a tener tan buen promedio. Ella me dijo como que estaba bien, que tuviera tal vez como esas metas de tener ese buen promedio, pero que con que yo aprobara como esa asignatura, que estaba bien, como que me parece decirlo, como que sentí como ese menos carga con mí misma, como decir como mínimo como que tengo tal vez como el permiso y como de mi tía, sabes que mi tía siempre nos ha dicho como a mí y a mi hermana que somos muy inteligentes y todo el tema, y incluso a veces siento que realmente nos tiene como demasiada como buena, como que no tienen un autoconcepto demasiado a veces como positivo o maximizado, por así decirlo, porque mi tía a veces como que, no sé si es como en serio, pero a veces cree que incluso somos como buenas en matemáticas cuando nosotras nunca hemos sido buenas en matemáticas. Pero no sé, fue un alivio muy grande el como decir, ok, con que aprueba esta asignatura estoy bien, estoy del otro lado. Y respecto a lo de la creencia de que una nota define tu inteligencia, yo obviamente sé que eso no es cierto. O sea, cuando yo, no sé, todo este semestre que, por ejemplo, he procrastinado o por distintas razones no he podido estudiar tanto y me ha ido tal vez como mal en tal prueba y así, yo sé que obviamente esa nota y esa prueba no representa mi inteligencia, pero como que
a nivel como, nuevamente como, es extraño, pero a nivel como ya del día a día, o de lo que sí piensa mi cabeza la mayoría del tiempo, es como que sí lo hace, como que sí define un poco como, no sé, mi inteligencia, mi capacidad. Las notas, tal vez no solo una nota, pero en X asignatura, sino que en general, las notas que tengo, diciendo que eso no está bien, ¿ok? Entonces yo también comento todo como mis creencias y así para exponerlas y como que ponerlas sobre la mesa y también hacer como esa reflexión de que yo sé que no está bien creer eso, ¿sabes? Que no está bien que un número defina tu inteligencia y que no está bien, por ejemplo, no está bien como creer que tú no eres inteligente, ¿sabes? Como entre muchas más cosas de las que he dicho en este video. Siento que, como digo, la procrastinación ha sido un tema que en general, no sé, siento que desde que estoy en la universidad la padezco más, pero yo justamente creo que la procrastinación se asocia mucho con la inseguridad, con la ansiedad, con el tema de tener expectativas tan altas y te da tanto miedo no alcanzar esas expectativas que prefieres mejor simplemente como posponer esa actividad, ese momento de estudio, esa sesión de estudio y así. Y como digo, yo creo que el hecho de justamente volver a la universidad, también escuchar como esto de que no, es que la universidad es difícil y no sé qué, y que cómo vaya a tener tan buenas notas, o no, es que si quieres tener buenas notas tienes que estudiar un montón y no sé qué, y no sé cuánto, y tienes que esforzarte mucho y no sé qué. Siento que son tantos como factores que al final han hecho como de que yo pierda como esa poquita confianza que tenía a mí misma de que sí, yo era inteligente cuando me sacaba buenas notas en el colegio, en mis últimos 2 años, como que ahora los perdí esa poquita confianza a mí misma. Y es algo que estoy muy decidida que necesito como cambiarlo, que necesito tener como un mejor autoconcepto de mí misma y tengo que ganar más confianza, porque obviamente, como digo, la procrastinación al final es como un círculo vicioso y al final como que siempre pasa como por ese proceso como de culpa, ese paso de ese momento donde te sientes como mal contigo misma porque justamente procrastinaste y hay ansiedad y hay miedo al fracaso y es como así un círculo vicioso muy feo, y tal. Y ya yo creo que hasta aquí lo voy a dejar este video. Quería como desahogarme y contar mi experiencia, entre comillas, sintiéndome tonta en la universidad, el tema de la procrastinación y así, que creo que son temas muy interesantes. También sé que como el último año se habla mucho de la procrastinación, pero quería tal vez como compartir como, tal vez no desde, no sé, explicándolo del lado psicológico o científico de la procrastinación o cómo curar la procrastinación, sino simplemente contar que mi experiencia y cómo yo lo paso y cómo funciona mi cabeza como para que se dé esa procrastinación, por así decirlo. Así que eso, espero que alguien, no sé, le haya servido mi experiencia o no sé, tal vez haya identificado o no sé, que algo pueda sacar bueno de todo esto que es como más negativo, por así decirlo. Intentando ser positiva, optimista. Yo creo que todo tiene solución y lo bueno es que yo sé, incluso si a veces tengo como estos problemitas allá, yo sé, me conozco también que también sé como cuál es la solución a mis propios problemas. Entonces yo sé que simplemente tengo que cambiar la mentalidad, cambiar varias creencias que me están obstaculizando, que me están saboteando. Así que eso. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte si eres nuevo o nueva y darle a la campanita a todas las notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video y me comentes qué opinas de este video. O no sé si tienes como algún tip o no sé si
que te ha ayudado tal vez como para disminuir más esta procrastinación, o no sé, dame tus tips. Ah, ya, dame tus tips de que tienes. Y eso. Nuevamente, muchas gracias por estar viéndome aquí. Y eso. Espero que estés muy, muy bien. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!